vamos a colocar como título 1.2.4. Teorema de Tales de Mileto. ¿Quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto fue un filósofo matemático a quien se le conoce como el padre de la geometría. No de la geometría euclidiana, porque recuerden que Euclides fue el mayor difusor de las matemáticas. A lo que corresponde con Tales de Mileto es a través de triangulaciones características que nos favorecen para poder conocer la proporción. ¿Sí? ¿Cómo vamos a empezar? Tales de Mileto, para realizar este teorema, tuvo que hacer una expedición, un viaje a Egipto, donde él, al hacer diferentes observaciones, ve que prácticamente atrajo a su vista una pirámide. Esta pirámide es la pirámide de Keops. Esta pirámide cuenta con una altura demasiado grande a nivel mundial. ¿Qué pasa con esto? Que él quería observar la magnitud de su altura. Para ello, tuvo que ocupar tres cosas. Primero, de forma esquemática. Esa pirámide que tenía una cierta altura, él no la podía saber. ¿Por qué? Porque prácticamente no tenía una cinta métrica o alguien que le pudiera ayudar para poder medir. Entonces, ¿qué utilizó? Son tres cosas que utilizó. Primero, el sol. Los rayos del sol, que prácticamente pegaban a esta zona, proyectaban una sombra. Esa sombra tenía una longitud, ¿sí? Y esta es la altura. Entonces, al tener esa proyección de sombra que tiene una longitud, él llevaba consigo mismo un bastón. Ese bastón lo coloca de forma que el punto de la pirámide, al conectar con su sombra y a formar ¿un qué? Un triángulo rectángulo. Entonces, él lo que hizo fue colocar ese pequeño bastón. Si nos damos cuenta, esto lo habíamos visto en la semejanza de triángulos. Quiere decir que este triángulo tiene los mismos ángulos que este pequeño, ¿sí? Entonces, al decir que tenía una longitud de sombra y una altura de la pirámide, pues obviamente el bastón también tenía una altura y también, por ende, va a tener una longitud de sombra. Entonces, para ello, hizo un teorema que se enfoca a esta proporción. Recuerden que una proporción es una igualdad de dos razones.
¿Y qué es una razón? Una desigualdad de dos cantidades enteras, positivas o negativas. ¿Cómo vamos a explicar esto? Primero, la altura de la pirámide tenía un valor A y la longitud de su sombra de la pirámide tenía B. Entonces, por ende, la altura del bastón es C y la longitud de su sombra del bastón es D. Entonces, de aquí vamos a obtener la proporción de estas dos razones. ¿Cuál va a ser mi primera razón? A entre B va a ser igual a la altura del bastón, que sería C entre D. Quiere decir que a esto se le conoce como proporción, ¿sí? Tenemos dos razones, una y dos, ¿sí? De acuerdo a esto, ahora sí, tenemos un esquema que nos va a mostrar prácticamente cuál es el teorema de Tales de Mileto.